la Universidad Tecnológica del Perú de la carrera de Derecho de la sede de Piura. Y actualmente estoy cursando mi tercer ciclo. Saludos cordiales para todos ustedes. Mi nombre es Jorge. Voy en el tercer ciclo y acá están nuestras invitadas. Buenas tardes, buenas noches a todos. Mi nombre es Milagros Salvador Santos, también cursando el tercer ciclo de la universidad, estudiando también de Derecho. Buenas noches, mi nombre es Ariana Berecha y estudio Derecho en la Universidad Tecnológica del Perú. Buenas noches, mi nombre es Belén Aguirre y actualmente también curso la carrera de Derecho en la misma universidad y en el mismo ciclo que mis compañeros mencionaron. Bueno, teniendo claro que nuestro tema es hablar sobre la pandemia que afectó a la educación escolar, la primera pregunta para nuestros invitados sería, ¿cómo les afectó a ustedes el cierre de escuelas en la educación escolar? No sé, Belén. Bueno, Tracy, creo yo que particularmente a mí es un cambio emocional donde estábamos acostumbrados a ver todo el día, todos los días, de lunes a viernes, a nuestros compañeros, de compartir con los profesores, interactuar con los profesores en clase, que a pasar a nuestras casas a recibir las clases desde una computadora. Desde, si querías lo recibías en la sala, si querías lo recibías en tu cama. Es un cambio muy drástico, ¿no? Entonces, de participar todos en conjunto a estar todos detrás de una pantalla. Fue un cambio drástico para mí pasar de tan rápido. Recuerdo que fue Sí, muy chocante. Exacto. Creo que nos dijeron el 16 de marzo inician las clases y un 17 dieron cuarentena. O sea, fue un cambio que no estábamos preparados. Eso que de la entrada, bueno, al menos en mi persona me dijeron que solo iba a durar 15 días. Exacto, o sea, ni siquiera no estábamos preparados para un cambio así de compartir, de llegar, tocarnos, abrazarnos, a solamente comunicarnos por una pantalla. O sea, fue un cambio muy, muy drástico para mí. Para mí, emocionalmente no estaba preparada, pero obviamente teníamos que adaptarnos a la situación. Es verdad. Y para todos, ¿no? Sí. Lo que nos afectó a todos, o sea, literalmente. Claro, fue como pasar de socializar bastante, de estar en un mundo donde te puedes abrazar, conversar así de cerca, a solo mandarte un mensaje o hacer una llamada o hablar por Zoom. Fue muy, muy triste, muy, muy doloroso, la verdad. El peruano se volvió muy reservado. Exacto. Aunque yo al principio, de hecho, debo confesarles que lo disfruté. No sé, de tomar tu clase, por ejemplo, tomando tu desayuno. Tomar tu clase. Pero sentada como en la- los o sea, primeros días, al principio días lo disfruté yo, para ser sincero. Okay. No me voy a levantar temprano, me voy a estar en mi cama hasta cierta hora y no voy a ir al colegio, lo voy a recibir en mi cama. Aparte que la otra forma que afectó en nosotros es que era muy, muy iniciativa nuestra en querer aprender o no. Porque fácil podía decir presente y apagaba la cámara y dormía toda la clase. Algo que no podíamos hacer de manera presencial. Exacto, sí. Bueno, y no sé, para ti, ¿a ti qué te pareció? ¿Te chocó de repente o te gustó, Milagros? ¿Qué te pareció la educación así? Bueno, en ese año me daron la pandemia y todo eso, o sea, Los 15 todos, días de claro, cuarentena. como a todos, o sea, nos afectó demasiado, pues no, bueno, yo estudiaba en estatal y obviamente, o sea, como dijo mi compañera, ya no socializábamos, ya no había la misma motivación que teníamos antes, ¿no? Y literalmente afectó en ese caso. Bueno, a mí sí me afectó emocionalmente porque imagínate ver a tus compañeros solamente diario, pero a través de pantalla. Y no sé, Jorge, ¿cuál fue tu experiencia? Bueno, principalmente, gracias a esta pandemia me lo vi más reservado. Recontra reservado. Eso es bastante real de la manera en que nosotros afectó, porque por ejemplo, nosotros ya nos cogió que la cuarentena en tercero o cuarto de secundaria, a mí me cogió en cuarto por ahí.
Entonces, pero los niños que recién ingresaban a inicial, donde recién está empezando a socializar con sus compañeros, ¿de qué manera les afectó? Los que iban a hacer promo. Los que iban a hacer promos, Los que ya tenían Se canceló su viaje. sus viajes. O sea, fue un shock emocional, creo yo, a todos nosotros. Que, claro, Cambio muy brusco, la Pero verdad. como por ejemplo, mi promoción, nosotros recaudamos fondos, creo que ya teníamos, bueno, éramos 24 alumnos, ¿no? Y ya recaudamos un fondo de algo de 15.000, porque supuestamente íbamos a viajar a Cajamarca, ¿no? Porque Desde era la pandemia, claro, en quinto de secundaria. sí, viaje profesional, ¿no? Dios mío. Y literalmente esos 15.000 nos tocó ni siquiera celebrarlos, disfrutar, ¿no? Simplemente como que dijeron, vamos a hacer un compartir y ya, cada quien a su casa, porque debido pues, al distanciamiento, que no se podían acercar mucho, Hubieron normas. claro, para y ya esos 15.000 que teníamos como fondos para supuestamente el viaje, de hacer el baile promocional y todo eso, literal, nos tocó repartirnos, creo que nos tocó como 150 cada uno, porque, o sea, simplemente se fue y literal muy triste y a veces se burlaban, o sea, nos burlábamos porque decían, no, van a viajar virtual, viajen a Cajamarca pero virtual, ¿no? Y ya, bueno, fue, o sea, un cambio total, ¿no? Bueno, eso es lo que mira. Sobre todo sobre las escuelas públicas, ¿no? Claro. Ajá. Bueno, y pues pasamos a nuestra segunda pregunta. ¿Cómo se sintieron de pasar a lo presencial a virtual? No sé, cuéntame, Ariana. Bueno, fue, como te dije, fue muy duro, la verdad. No, no, era como de haber estado con mis compañeros a pasar a verlos por una pantalla. Fue algo muy, muy duro, no entendía muy bien mis clases. No, era como que el presencial les ponía demasiada atención porque estaba al frente de los profesores, el profesor tenía una duda, el profesor me la explicaba. En cambio, en virtual era como bien, era un desgaste de las vistas, no me podía concentrar muy bien, estar tanto tiempo al frente de una pantalla me cansaba o a veces me levantaba con mucha flojera y me iba de frente a mi cama y solo decía presente y me iba a volver a dormir. Y así, También te tenías socializar con tus claro. compañeros, con tus amigos. Claro, la socialización quedó en cero. en cero. Sí, cambiar de presencial a virtual en realidad ya era, como les dije, iniciativa propia, querer aprender porque presencial tienes delante a un profesor que está allí, no te vas a dormir, no vas, o sea, tuvo sus pros y contras, ¿no? No te vas a dormir delante del profesor, pero tampoco podías ya jugarte con tus compañeros, ¿no? Entrar en la chacota, ni nada de eso. Los recuerdos, las historias. Exacto. Las anécdotas Las que pueden anécdotas. haber creado ahí en tus clases, todo era virtual. Sí, al menos particularmente yo estuve en un estado de negación y a la misma vez adaptación, ¿no? Tenía que adaptarme como sea porque era el método de enseñanza para ese tiempo. Pues. La única opción que teníamos Sí, para el era aprendizaje. exacto, así es. Sí. Ahora, ¿qué te pareció la educación escolar en el sector público? Yo creo que para el sector público fue más chocante. A mí me pasó una experiencia, les cuento. Yo toda mi vida estudiaba en colegios privados, desde que inicié. Y pasa de que en el tiempo del COVID y las clases virtuales, la economía de mi familia bajó. Entonces, por ende, ya no podían cubrir el gasto de mis hermanos y míos en un colegio privado. Y como todo era virtual, nos cambiaron a un estatal. Claro, y también nos brindaron la facilidad de hacerlo. Exacto. Entonces, yo viví la experiencia de lo que es estudiar en un colegio particular de manera virtual y lo que es estudiar en un colegio público. También la calidad de educación Exacto. cada Entonces, en un colegio privado, las clases eran por Zoom, por Google Meet. En cambio, las clases del colegio público, particularmente del colegio donde yo estudié, eran solamente por WhatsApp. Te enviaban el tema y todos comenzaban a contestar.
o decían, mandaban la lista de los que se encuentran presentes. María Malena, bueno, presente. Presente. Claro, o sea, fácil lo puedo escribir yo, o lo podía escribir mi hermano, o mi mamá. Exacto, o sea, había bastante diferencia, pues, ¿no? Porque uno en el privado ejercía un mayor control porque tú estabas escuchando la clase con tu cámara prendida. En cambio, en el público solamente estabas mediante WhatsApp respondiendo preguntas. O sea, Y un programa que salió, pues también, ¿no? O sea, el Aprendo en casa, perdón. y ese Aprendo en casa que era de verdad, era dibujos para niños de inicial, que en vez de avanzar, ¿no? Cada vez te pedía anotarlo en un cuaderno porque decían que los docentes van a revisarlo. ¿Cómo que la revisaron? Se verían las evidencias, tomarte Hacer una foto. ensayos, tomarse fotos, hacer blog, lo que sea. Sí, exacto. En realidad fue un tema. En el sector público yo sí lo noté la educación de manera más precaria, pero bueno, estamos en el peor. Y eso que Y estamos la hablando, podemos esperarnos. y eso que estamos hablando del sector costa, de la costa, que ahora ha sido de la sierra, de la selva. Exacto, o sea, Creo que para los colegios públicos fue muy difícil, ya que algunos no contaban con una laptop, un celular, no tenía muchos datos, internet como para conectarse a alguna clase. Por eso es de que crearon el Aprende en Casa. Y ahí entraba. Entonces, de que era como que ya presencial, la educación no era tan buena y pasar a virtual era peor. Sí. Al menos las personas que están en privado, en un colegio privado, o sea, si tienen para costear una mensualidad, obviamente van a tener un celular en su casa, pero en cambio en un colegio público, no, pues no es lo mismo. Hay personas que, por medio de mis hermanos, había niños que a veces ni siquiera iban almorzados presencial. O sea, ¿tú crees que van a tener, si no tienen para almorzar, te van a tener para comprar un celular? O sea, hubieron bastantes deficiencias en ese entonces. No todos gozaron de una educación, que es un derecho básico en los seres humanos, claro. Claro, sí. Sí. Y bueno, Vamos a la siguiente pregunta. ¿Qué herramientas tecnológicas ustedes utilizaron en su aprendizaje en educación en casa? Bueno, yo, por suerte, antes de la pandemia tenía una computadora de segunda mano, pero estaba buena. Pero yo estudié en escuela privada, pero sentía que estaba en pública porque usaban puros chats en WhatsApp y solo decía presente y hacíamos su tarea. O sea, tú de colegio privado también te pasaron a educación pública. Sí, me pasaron en educación pública. Ya, entonces tú aprendías por medio del WhatsApp. Sí. Wow. No se aprendía por ahí, la verdad. Seamos sinceros. Generación de cinta, presente. Sí. Ya, chao. Bueno, yo estudié en un colegio privado y los métodos para comunicarnos con el profesor era por Meet, por Zoom, por Drive, por muchos más aplicativos, porque los exámenes los tomaban por Google, unas encuestas que mandaban por Google, esos eran nuestros exámenes. Entonces, a veces los profesores era como, chicos, si necesitan una ayuda, díganla, pero no sé, no era como lo mismo, como no podía decir, profesor, me puede explicar esto, porque así me lo explique por un video, no lo iba a entender muy bien como si me lo hubiera explicado presencial o ahí a mi costado, diciéndome, mira, así lo tienes que hacer y así. Claro. Bueno, en mi colegio particular, privado, utilizábamos una plataforma que se llama Classroom. Claro. Sí, sí. Sí. Nos comunicábamos por medio de Zoom. Zoom hacía las clases, el profesor así en vivo explicando la clase, interviniendo, haciendo preguntas. Presentábamos las tareas por Classroom y presentábamos los exámenes por Classroom, pero a la misma vez lo utilizábamos con el Gmail. Todo era correo electrónico. Sí. En el público, bueno, solamente utilicé WhatsApp. Nada más. Sí. ¿Cuánto tiempo tuviste tu educación privada?
Desde que inicié el colegio, desde inicial. O sea, No, hablo de Virtual. solamente un año. un año. Sí, solamente un año yo estuve en el colegio privado, pues, ¿no? Ahí fue que se fue a pique la familia. Y, o sea, Sí. ¿en qué año tuyo pasaste al colegio a educación pública? En quinto. Ay, tu último año de Sí, educación. o sea, me afectó psicológicamente por todos lados. No, no te dije, no. No, ¿No conocías a la a mí me hacían bullying virtual. No tenía amigos. ¿Cómo es eso de bullying virtual? O sea, no es bullying, es ciberbullying. O sea, no tenía amigos, no socializaba con nadie, era como, o sea, sí, tuve un poquito de malas experiencias con compañeros, pues, ¿no? Que me excluían. Yo pienso que por venir de un colegio privado siempre hay ese prejuicio, no sé si me excluían. Así que como tampoco no la conocían en presencial, no era como que, ay, ya tenían su grupito, me Sí. supongo, ¿no? Ya vamos a unir de tres. Ay, que era como la nueva de la Y como era virtual, no la conocían tampoco. Y tampoco me interesa conocerte. Sí. Yo tenía interés en conocer nuevas personas. En pocas palabras. Nuestra penúltima pregunta sería, ¿qué funciones ustedes creen que tendría que implementar Minedu para apoyar a los colegios? No sé. Bueno, yo creo que debería de implementar talleres tanto como para los profesores y para los alumnos, ya que hay profesores y alumnos que no tienen un buen conocimiento en la tecnología, no saben crear Word, no saben crear bastantes documentos, no tienen un buen conocimiento y también deberían de ir a los colegios públicos y ver que no cuentan con laptops, tablets y implementar también, ¿no? Bueno, algunos colegios sí tienen, pero no todos, entonces de que eso les haría bastante falta y buena ayuda sería para los colegios públicos, ¿no? Bueno, yo creo que el gobierno, a Minedu en este caso encargado de la educación, debió de llegar a los sectores andinos, donde normalmente no llegan, y asegurarse de que todos tengan una educación básica, ¿no? Como bien dice mi compañera, los profesores debieron de estar capacitados para este tipo de problemática que se presentó de un día para otro, porque muchos de ellos no sabían utilizar una laptop, no sabían, es más, yo tenía un profesor que utilizaba un celular de teclas, ¿no? Y se le hizo muy complicado adaptarse a la tecnología, no estaban preparados para eso. Asimismo como habían niños que tampoco lo estaban, no contaban con la suficiente tecnología, no estaba a su alcance para poder aprender. La Minedu también debió en ese momento ya tener una estadística de quiénes son los niños que reciben la educación y cuánto es el porcentaje que aún no, y meterle punche en eso, ¿no? De que todos deberían de recibir la educación. Y aún tiene tiempo porque puede acercarse otra pandemia, puede haber otra enfermedad y ya sabemos lo que ha pasado y sabemos cómo hemos actuado en ese momento. Entonces, de que Minedu debería de mejorar en muchos aspectos en sus temas educativos, ¿no? Claro, ya sucedió la problemática, ahorita no, ya debe de estar en acción. ¿Desde qué año ya? Exacto, para poder implementar y si sucede alguna otra emergencia, otra problemática, otra pandemia, otra enfermedad, saber ya manejarlo, exacto, ya debe de saber manejarlo de una manera más fácil, más práctica, el problema, ¿no? Resolverlo. Claro. Y también, bueno, hasta ahorita creo que Minedu mayormente, o sea, no llega mayormente a las sierras, a los pueblos andinos, ¿no? Que no llegan, hay muchos niños que no tienen educación, que mayormente prefieren trabajar, estudiar, ¿no? Que no pueden gozar de su derecho básico, que es la educación.
Claro, Claro. y que todos, o sea, literalmente todos tenemos derecho a una educación, como dice mi compañera, pero, Todos los peruanos. claro, pero en algunos lugares muy lejanos que es la sierra, no llega a eso, ¿no? O sea, no hay internet, no hay, muchos alumnos sufren de lo, o sea, el internet que es lo básico, ¿no? Que llega, pues. Se les hace difícil conectarse a las clases, de no teniendo celular, no teniendo internet, No teniendo un televisor, que Claro. por eso implementaron el aprendo en casa, pero si no tienen televisor, ¿de qué ¿dónde lo van sirve? a O ver? sea, ¿de qué Exacto. sirve? Utilizaron mayormente las radios en los sectores selváticos y andinos. Claro, sí. En la última pregunta, ¿cómo fue reincorporarse en el colegio después de la educación virtual? Bueno, en mi caso, agarrando el tema de los recreos fue muy, muy extraño, porque incluso en las canchas donde antes uno jugaba fútbol, básquet, habían puesto una especie de mesas. Todas las canchas estaban llenas de mesas. Y la regla era que comamos cada uno en una mesa. Y un profesor vigilando, vigilando, vigilando. Y tú no podías pasarte a la mesa de tu compañero para hablar, tal cosa. Entonces el profesor te decía, por favor, regrésate a tu mesa. O anda a aquella mesa. O sea, fue muy, muy extraño. Y aparte, pues claro, mantener la distancia. Todos usaban sus mascarillas y su careta. Yo le digo careta. Y nada, fue muy, muy chocante. Al menos el primer mes que regresamos fue como que cada uno por su lado. Era muy silencioso el aula, muy callado. Y como había pasado ya regular tiempo, era como algunos extraños. Y como que no había algo que contar tampoco de lo que había pasado en casa, pues O sea, pese de que hubo un distancia Está grabado. No. ya. Pese de que regresaron a clases presenciales, hubo un distanciamiento también en clases. O sea, no socializaron tanto, que digamos. Claro, fue como que entrabas a clases y tenías que conocer a los nuevos alumnos que recién se habían incorporado en ese tiempo virtual, que ya tenían sus 2 años virtual que llevaron contigo, pero como fue todo virtual, no los pudiste conocer y recién aquí en presencial tuviste que el tiempo de conversar con ellos, con mascarilla, y era muy sofocante utilizar la mascarilla, pero es también muy recomendado, ¿no? Sí, era una regla. te bañaban de alcohol, de verdad. Era feo, pero lindo también. Ya saliste de tu casa. Estar encerrado, sí, ya de estar encerrado todo el día a estar en el colegio. Mínimo ver a mis compañeros ya era lo lindo. Ya, claro, ya no hacía el día, como se desea. Sí. Bueno, chicos, eso fue todo por hoy. Agradecemos su atención y la oportunidad de habernos escuchado. No sé, chicas, ¿cómo se han sentido? La verdad, Tracy, fue un podcast muy bonito. Hemos contado nuestras experiencias, nuestros momentos que hemos vivido en ese momento de la pandemia y fue muy bonito compartirlo con ustedes y con los televidentes. ¿Y? Bueno, en mi caso también fue demasiado, o sea, fue muy bonito, ¿no? Como dice mi compañera, bueno, cada uno contó su experiencia, cómo lo pasamos en pandemia, ¿no? Bueno, también agradecerles a ustedes por la invitación. Particularmente yo he recordado bonitos momentos donde prendía la clase y me quedaba dormida. Pero, ¿para qué? He disfrutado mucho de esta conversación con ustedes, chicos. Que se vuelva a repetir. Sí, por favor, que se repita. Bueno, este es el final. Muchas gracias por escucharnos y nos volveremos a encontrar en otro momento, tal vez.